Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá compartiendo con ustedes todas las charlas que tuvimos. Yo me voy a dedicar fundamentalmente a contarles cómo fue la historia de la red de infarto Rosario, que tiene algunas similitudes y algunas diferencias con la de Gualeguaychú, y después algunas cosas sobre lo que para mí es el nuevo paradigma de la revascularización. El doctor Álvarez Amuchastegui se refirió algo a eso, yo lo voy a desarrollar un poco más. Obviamente no tengo ningún conflicto de interés con esta presentación y cuando uno habla de qué significa el trabajo en red, que después vamos a seguir con el tema, significa ni más ni menos que trabajar de manera coordinada y de manera organizada entre diferentes actores, los servicios de emergencia, los hospitales con y sin hemodinamia, los servicios de hemodinamia, siempre para lograr un objetivo común: disminuir la mortalidad en el infarto agudo de manera rápida, eficiente y segura. Y ya que hablamos de la importancia de las redes, me voy a referir un poco cuál fue el pasado, dónde estamos y dónde para mí es el futuro de esto. En el pasado, antes de las redes, durante muchos años el infarto se trataba de forma hospitalaria, reactiva, sin coordinación, donde el paciente llegaba por sus propios medios, ingresaba a una guardia, se hacía un electro y luego, según disponibilidad, se llevaba a cabo un tratamiento. No había coordinación regional, activación prehospitalaria, no se medían los tiempos y obviamente en esos casos, allá por década 90, la mortalidad era bastante mayor. El presente, que lo voy a ubicar desde el 2007 a esta época, sería cuando en Estados Unidos, fundamentalmente la estrategia Mission Lifeline a través de la American Heart Association y probablemente un año después en Europa a través de la iniciativa STEM for Life, tanto por el EuroPCR como la Sociedad Europea, empiezan a jerarquizar la importancia del trabajo coordinado, organizado. El concepto, se vuelve a revitalizar el concepto tiempo es músculo y darle la importancia de que el infarto se debe tratar bien, pero también rápido. Entonces empieza esto que nosotros, obviamente en Argentina, empezamos a trabajar un poco después, y la importancia del código de infarto es todo lo que estuvo contando Emanuel, de lo prehospitalario, la atención hospitalaria organizada y la coordinación regional. ¿Cómo empezamos nosotros? Cuando allá por el 2013, en un hospital público, teníamos una sala de hemodinamia, nos compran un segundo angiógrafo de última generación, trabajando con el doctor Nagenson, que está acá y lo estuvieron escuchando previamente. Nos pareció que no podía ser que en Rosario hubiera una atención anárquica al infarto, en donde un paciente llegaba a un hospital y le ofrecían una terapéutica, iba a otro hospital y le ofrecían otra terapéutica. Por lo tanto, comenzamos reuniones en el 2014, antes de que hubiera cualquier iniciativa en Argentina de Stem Save Life o hubiese algo del Argeniam, entre el servicio de nuestro de hemodinamia con los jefes de unidad coronaria de los hospitales que tenían en ese momento, que eran el Centenario, el ECA y el Hospital Provincial. O sea, 3 hospitales tenían unidad coronaria, nos pusimos de acuerdo para intentar ofrecer a los pacientes la mejor estrategia. Entonces, en ese momento éramos 3 centros y analizamos, como bien hizo Emanuel, cuál era a quién íbamos a llegar. Esto era todo hospitales públicos. El Gran Rosario en ese momento tenía algo más de 1.200.000 habitantes y cerca del 30%, probablemente ahora más, no poseían cobertura social. Y entonces dijimos, vamos a cambiar el viejo paradigma e intentar aprovechar lo que sabemos de lo que se trata el nuevo paradigma: electro precoz, red y traslado ya con preactivación. El nuevo paradigma claramente demostraba que lo ideal es que el paciente con dolor torácico consulte a un servicio de emergencia, que se le haga un electro en menos de 10 minutos y que esté todo organizado como para que el paciente vaya directamente a una sala de cateterismo. Avanzamos, convocamos en ese momento, más allá de los lugares con unidad coronaria, a los servicios de emergencia y a los jefes de guardia externa de todos los hospitales públicos de la ciudad, para entonces ir aumentando la red. Y ya para 2015 teníamos 8 centros participantes más el hub, que era el Hospital Centenario con hemodinamia. Y ya empezamos cada vez a trabajar de manera más organizada. Empezamos reuniones permanentes para tratar de ponernos de acuerdo. Le pusimos un nombre, HITMU-PROIAM.
Las reuniones eran mensuales entre todos los actores y algún representante de la municipalidad y de la provincia de Santa Fe. Código infarto es código rojo y había que poner en consideración fundamentalmente los servicios de emergencia que el infarto es una emergencia, porque probablemente en los primeros años del 2000 eso no se lo tomaba como tal. Redactamos un protocolo de trabajo y un punto que para mí es clave y que vamos a seguir siempre insistiendo son las jornadas de capacitación. Médicos de guardia, médicos de ambulancia y por tener una facultad en la ciudad empezamos a hacer hincapié en los estudiantes del último año que iban a hacer el primer contacto médico actual y también futuro. Y un tema que para nosotros es muy importante es generar un permanente feedback con los centros derivantes, o sea, que el centro que nos va a enviar un paciente después sepa qué pasó con ese paciente, cómo le fue, qué se hizo, si los tiempos fueron adecuados, y eso lo iniciamos desde el primer momento. Empezamos obviamente a medir, y eso hay que hacerlo de manera permanente, y desde que empiezan los síntomas hasta que lo ve el primer contacto médico es la demora del paciente, y desde que el primer contacto médico inicia todo hasta que lo reperfundimos es la demora del sistema. Entre ambas hacemos el tiempo de isquemia total. Creíamos, sin lugar a dudas, que el primer contacto en general no es un cardiólogo. Por ende, si no trabajamos sobre el primer contacto médico, difícilmente podemos cambiar la historia de tratamiento del infarto. Por ende, hicimos siempre un foco muy importante en este. Empezamos con lo que llamamos la capacitación. En los primeros años íbamos a hacer capacitación presencial en cada uno de los centros que formaban parte de la red. Después diseñamos toda una capacitación online donde en base a 3 presentaciones, evaluación de dolor torácico, electro en el infarto y funcionamiento de la red, se lo dejábamos disponible para que todo médico que empezaba a trabajar en alguno de estos hospitales que formaban parte de la red tuvieran acceso a dicha formación. Y como también se dijo, la difusión a la comunidad es una pata fundamental de mejorar los tiempos. Yo puedo hacer una angioplastia excelente y en poco tiempo, pero si el paciente demora 6 horas en concurrir, difícilmente cambie la historia de esta enfermedad. Hicimos varias cosas, hicimos simposios, hicimos publicidad en radio, televisión, hicimos ya en el último tiempo todo lo que son las redes, hicimos un videíto el cual viralizamos a través de los teléfonos celulares, intentando suplir probablemente la función del Estado, que es quien tiene que informar, educar y concientizar a la población. Empezamos a comparar, gracias a la medición de tiempos, nosotros teníamos antes de la red, en el 2014, en el hospital solo 66 pacientes por año y los demás pacientes con infarto se atendían en los diferentes hospitales. ¿Y qué pasó? Solo con organizarnos, donde no hubo que gastar demasiado dinero, sino simplemente ponernos de acuerdo y trabajar en equipo, fíjense que casi se triplicó la cantidad de pacientes que entraron en los primeros 2 años de la red. Y no solo eso, ¿qué pasó con el tiempo del sistema? Acuérdense que nosotros primero no trabajábamos organizado, no había alguien que estuviese preparado. El tiempo del sistema era malo y cuando empezamos a trabajar en equipo, rápidamente el tiempo del sistema empezó a bajar. Al haber varios hospitales, tiempo del sistema es desde el primer contacto médico en esos hospitales hasta la sala de cateterismo. Logramos que el Ministerio de Salud de la provincia cada vez se involucrara más y allá por marzo de 2017 logramos que se firmara un documento que se llamó Red Infarto, donde la red fue oficializada provincialmente. Y más allá que Santa Fe tiene 5 grandes secciones, la nuestra fue Rosario y trabajamos sobre ese sector. Entonces este documento empezó a hablar de la transmisión transtelefónica del electro. En aquel momento intentamos que, y hasta el día de hoy, cada centro tiene un teléfono oficial. O sea, la gente no manda un electro de su teléfono particular, sino que cada centro tiene un teléfono con WhatsApp y las interconsultas se hacen a través de un teléfono oficial. Y de a poco fuimos aumentando la cantidad de centros y ya para el año 2019 había 13 centros más el Hospital Provincial del Centenario como centro con hemodinamia y con 2 salas de cateterismo. Entonces sentíamos que de a poco se fue formando lo que dimos a llamar el YAM Team, ya que hoy hablamos del PERT, ya que siempre hablamos de Heart Team, pero el YAM Team tiene una característica particular. No es solo entre médicos. El YAM Team es un rol clave porque hay cardiólogos intervencionistas, pero hay enfermeros de hemodinamia. Si yo llego a los 15 minutos a la sala y el enfermero no llega, y yo no puedo arrancar. Y si yo trabajo bárbaro, pero el camillero no me trae el paciente, y les pasará permanentemente,
no pudo hacer ninguna angioplastia. Entonces, es importante que cada uno de los miembros del YAM Team se sienta parte, porque es la única manera que vamos a poder cumplir con el objetivo de siempre, que es bajar los tiempos. Ya para el 2024 éramos 15 centros en la ciudad de Rosario y alrededores, y como seguían viniendo pacientes de un poco más lejos, sentimos la necesidad de expandir la red para que esos pacientes seguían viniendo. Lamentablemente, ya se dijo hoy, la estrategia con trombolíticos se sigue usando poco, hay que seguir trabajando sobre lo mismo. Hoy tenemos mejores trombolíticos, probablemente muy caros para mi forma de ver, pero había que involucrar a más gente en la red, entonces empezamos a expandir la red, y hoy la red no es solo Rosario, sino que es una red regional que cubre prácticamente hasta 100 kilómetros de Rosario. Les quiero mostrar algunos resultados. Hoy somos 25 centros donde todos preactivan. Los resultados de los primeros 11 años de trabajo. Más de 2.400 pacientes tratados, de los cuales el 96% fue por angioplastia coronaria primaria. Y ya para continuar lo que les mostré antes, la cantidad de infartos ingresados por año fue aumentando, salvo esos 2 años donde está el bichito verde, que ustedes ya saben quién es, donde hubo menos infarto, probablemente porque no vinieron o porque se murieron. Cuando hablamos del tiempo del sistema, el tiempo del sistema también fue disminuyendo significativamente, salvo esos 2 años, y todo lo que es trabajo en equipo, coordinado, con gente entrenada, permite que de a poco todo mejore, incluso el tiempo del procedimiento. Contamos desde que el paciente entra a la sala hasta que se cruza la arteria con la cuerda. Hoy estamos en menos de 15 minutos. Eso permitió que en el año 2025 la mortalidad real, incluyendo paro reanimado, shock cardiogénico, en esa serie de pacientes fuese del 5%. Bien, ¿y hacia dónde vamos? Y acá les conté la historia de la red, quiero contarles un poco lo que me parece a mí que esbozó hoy el doctor Álvarez sobre lo que para mí va a ser pronto el nuevo paradigma en la reperfusión del infarto. Venimos de la clasificación clásica del año 80, definíamos el infarto según Q o no Q, pero no había demasiada estrategia de reperfusión, o sea que prácticamente los mirábamos, les dábamos morfina y reposo. En la década del 2000, algo que fue clave, el paradigma supra-no supra, fue fundamental porque permitió poner en marcha todo esto que venimos hablando. Sin embargo, si bien la clasificación dicotómica ha sido muy útil para los cardiólogos, no hay que olvidarse que el evento fisiopatológico determinante de pronóstico y la historia natural es la oclusión coronaria y no el supra por sí mismo. Entonces, sin lugar a duda que el modelo tradicional que venimos usando en los últimos 20-25 años, no hay duda que presenta deficiencias en cuanto a precisión diagnóstica y eficacia del tratamiento. Ya para el año 2020 y un poco antes también empieza a salir estos trabajos que hablan de lo que se llama infarto de miocardio oclusivo. Por eso mi pregunta es si ya no será tiempo, es la duda, si vamos a empezar quizás en las próximas guías, en los próximos años, a plantearnos en lugar de supra-no supra, infarto oclusivo versus infarto no oclusivo. ¿Y eso por qué? Porque como también vimos hoy, hay pacientes que vienen sin supra y tienen una arteria ocluida. Entonces, en esos casos puede haber retrasos en la reperfusión y esto se asocia a mayor morbimortalidad. Por ende, el paradigma infarto de miocardio oclusivo dice no hay que mirar solamente si hay ST o no, sino que debemos buscar otros signos en el electro que pudiesen identificar oclusión coronaria aguda. Este es un trabajo que habla del mal pronóstico de la oclusión coronaria aguda en pacientes con YANS sin ST. Y fíjense, acá se compararon 3 grupos. Infarto con ST, se los reperfundía rápidamente, 1 hora y media. Infarto sin ST, que se encontró la arteria ocluida, 16 horas, infarto sin ST con la arteria no ocluida más tardíamente. Pero fíjense una cosa interesante, que en aquellos pacientes con infarto sin ST y arteria ocluida, la mortalidad era prácticamente igual que en los infartos con supradesnivel del ST. Entonces, el paradigma infarto de miocardio oclusivo consiste en buscar patrones del electro que pudiesen identificar una oclusión coronaria aguda más allá de solo valorar si hay supra. ¿Cuáles son estos patrones que ya se habló algo? Este es un trabajo muy interesante que describe todos estos patrones y sin detenerme mucho,
algunos de los que ya vimos, el patrón de Wellens, el patrón de Winter, el de Slanger, el de la onda T hiperaguda, el de los criterios de Garbosa, los signos de la bandera sudafricana, algunos ya no tan validados como el infarto del norte, el rulo precordial, la distorsión del QRS y el bloqueo bifascicular de nuevo comienzo. Ustedes dicen, ya de por sí nos cuesta ver el supra y ahora me querés complicar con todo esto. Bueno, hoy vamos a tener algunas herramientas que nos pueden ayudar. Pero primero vamos a ver, este es un review sistemático para ver cuál es la certeza diagnóstica cuando hablamos de elevación del ST para detectar oclusión. Fíjense que en más de 23.000 pacientes la sensibilidad del ST fue del 43.6 con una muy buena especificidad. Cuando en cambio analizamos los patrones de infarto oclusivo, la sensibilidad es mucho mejor con una muy buena especificidad. Se dijo del estudio DIFOCUL Study que demostró que el 28% de los pacientes con IAN-ST tuvo una oclusión coronaria aguda y que ese subgrupo tuvo peor pronóstico. Por ende, pareciera que un abordaje buscando oclusión coronaria aguda más allá de ST o no ST pudiese tener importancia en predecir la oclusión y mejorar la morbimortalidad. Creo que la inteligencia artificial está con nosotros de múltiples maneras y hoy hay patrones para evaluar un electrocardiograma con inteligencia artificial dedicados para eso. No es simplemente mostrar el electrochat GPT, sino ir a estudiar herramientas que se han desarrollado para esto. Y esto lo intentó estudiar el estudio DIFOCUL 3, que ya acaba de finalizar la randomización. Este es un estudio turco que después se extendió a Europa, que intenta comparar el patrón supra, no supra, con un patrón de infarto oclusivo asistido por inteligencia artificial. Y ahí creo que podemos llegar a empezar a hablar que puede estar entre nosotros este nuevo paradigma y la pregunta es hoy, y si no es hoy, creo que va a ser pronto. ¿Cuál es para mí el futuro del tratamiento del infarto y de las redes y qué creo que hay que cambiar y mejorar? Sin duda, la educación, información y concientización de la comunidad es un tema clave, pero la mala noticia para el cardiólogo individual que esto no depende de nosotros, sino depende de las autoridades de salud pública. Mucho podemos hacer individualmente a través de las redes, pero el impacto a nivel nacional no lo vamos a tener de manera individual. El diagnóstico y tratamiento del IAM en el prehospitalario, no hay duda que esto es clave y entonces necesitamos buenas ambulancias equipadas que idealmente sean el primer contacto médico, que hagan el electro, que monitoricen al paciente, que inicien tratamiento, que preactiven y que tengan un traslado definido. O sea, que uno cuando una ambulancia detecta un infarto ya sepa a dónde tiene que ir. No hay duda que hay que mejorar el triage, hay que entrenar a la gente que recibe a un paciente en una guardia o en un hospital. Creo que la inteligencia artificial ya es hoy, como dije, esto es más simple de lo que parece. En Rosario estamos intentando dotar a todos los centros que forman parte de la red de este tipo de aplicaciones que van a ver que permiten, simplemente sacándole una foto al electro, hacer un diagnóstico y no como los que hacen muchas veces los electrocardiogramas computarizados, sino realmente un análisis adecuado del electro y entonces detectar algunos de estos patrones que dije cuando hablé de infarto de miocardio oclusivo. Una de ellas es la que nosotros estamos trabajando, que es PM Cardio for Individual, y realmente hasta hay inclusive posibilidad de sacarla gratuita, lo que pasa es que tiene una cantidad limitada de electros que uno puede analizar. Lo de la integración pública y privada se puede llegar a lograr en algunos lugares, me parece fantástico, pero sin duda esto va a implicar una reorganización completa del sistema de salud público de la Argentina, porque no hay manera de que, no puede ser que un paciente se infarte sin tener una obra social en la puerta de un sanatorio privado y no puede entrar a que se lo atienda y se lo tenga que llevar a otro lado. Eso va a tener que hacer un cambio total del sistema. Hay que medir, hay que monitorear y auditar permanentemente los resultados de nuestras redes. Hay que considerar la estrategia invasiva, sobre todo cuando en las redes haya lugares que están un poco alejados. Nosotros, si el centro va a poder mandar el paciente rápido porque tiene la ambulancia, lo esperamos en la sala de hemodinamia. Si va a demorar, idealmente debe realizar fibrinolíticos.
Hay que mejorar los medios de transporte, tenemos rutas complicadas. En Rosario estamos ya en algunos casos intentando trasladar a los pacientes con helicóptero. No es tan fácil la sistemática, pero sin embargo es por donde hay que ir. Y claramente hay que mejorar los indicadores de calidad. Solamente seguir midiendo mortalidad estamos lejos de lo que conviene. Hay que mirar tiempos de isquemia, tipos de acceso en las coronariografías, tasa de reinfarto, fracción de eyección, que es todo hoy cosas que no estamos teniendo en cuenta. Muchas gracias por su atención.